Muy buenos días, bienvenidos todos a un episodio más de Expresivo al Aire. Hoy sí estamos en el episodio 10 de la segunda temporada, después de algunos problemitas técnicos que tuvimos la semana pasada y estamos súper contentos de transmitir este episodio hoy desde el Teatro Expresivo. Estamos en nuestra sala de reuniones, nuestra sala ejecutiva, que está disponible también para quien quiera venir aquí a trabajar, a hacer teletrabajo. Y bueno, estamos hoy 15 de noviembre, son las 10 de la mañana para quienes nos están viendo en vivo a través de nuestro Facebook, de nuestro perfil en Facebook. Muy buenos días para todos. Hoy estamos en un horario diferente y si usted nos está escuchando camino al teatro o también en algún otro momento por Spotify, pues que espero que esté pasando un buen rato y hoy vamos a procurar ser una muy buena compañía para ustedes. Estamos ya a mediados del mes de noviembre y ya se nos va el año. En Expresivo esta es la temporada altísima, porque siempre tenemos temporada alta por aquí. Y la temporada altísima incluye, pues por supuesto, un cuento de Navidad que estrenaremos ya casi en un mes, de ayer, hace un mes, ayer en un mes, 14 de diciembre. Pero antes de eso tenemos un gran espectáculo para este mes de noviembre que presentaremos en el Teatro Nacional y que pues al mismo tiempo se presenta una versión de este espectáculo, por ejemplo, en Londres, en Broadway y también en San José, Costa Rica. Y para dirigir este gran montaje tenemos, por supuesto, como tiene que ser, a un gran director. Estoy hablando de Cabaret y estoy hablando de Luis Carlos Vázquez, quien nos acompaña hoy y estamos muy agradecidos de su presencia esta mañana o esta tarde, de cuando usted esté escuchando en Expresivo al Aire. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por invitarme. Yo encantado de venir y de hablar sobre lo que quieras. Aquí estoy a tu disposición. Gracias, maestro. Y es que hoy, aparte de hablar de cabaret, yo quiero que conversemos, esto es un pendiente que teníamos desde hace varios meses aquí en Expresivo, queríamos conversar sobre tu carrera, porque estás justamente celebrando 50 años de carrera artística y yo pensaba ayer que preparaba un poco esta entrevista, que eso creo que te convierte quizás en el director activo en Costa Rica más prolífico, con una carrera más prolífica, porque no puedo pensar en nadie con una carrera tan amplia como la tuya, que incluye no solo teatro, teatro musical, circo, por supuesto teatro, también incluye danzas, circo, cine, ¿verdad? Audiovisual, ópera. Es realmente más de 100 espectáculos los que has hecho a lo largo de tu carrera, desde lo independiente, también trabajando para el Estado, trabajando para empresas privadas. Para Expresivo ha sido un director, uno de los directores con más montajes y además tengo que decir de los montajes más taquilleros de Expresivo, como por ejemplo Drácula o Cabaret, han estado bajo la dirección, y ni qué decir Henrietta, ¿verdad? Han estado bajo la dirección de Luis Carlos Vázquez. Entonces, realmente es admirable que llegues a 50 años de carrera y además tan activo. O sea, yo pensaba, terminas este año número 50 presentando ni más ni menos que Cabaret. Así que qué orgullo de verdad tenerte como director y felicidades por esos 50 años de carrera. Muchísimas gracias por tu presentación. Realmente yo esto creo que se lo debo más que nada al público. Es decir, nosotros empezamos, cuando yo empecé a hacer teatro en Costa Rica, porque ya venía con cierta experiencia de Colombia, pues nosotros empezamos en el aula 10 de la Universidad de Costa Rica, contratado por ACU, y ahí se fundó, y Sergio Román era realmente el director de esa acción cultural de la UCR, y cuando me invitó a trabajar, nosotros teníamos función después que había reuniones en esa aula, y era un aula como de profesores, entonces entrábamos y armábamos y era casi a las 8 de la noche. Y vino en una de esas Jean Moulart, el famoso Jean Moulart del Teatro Arlequín, una persona que aprecio muchísimo, bueno, que en paz descanse, y nos propuso estar en el Teatro Arlequín a las 10 de la noche. Y en esa época, hace 50 años, o sea, que a las 10 de la noche fuera teatro en Costa Rica, en San José, era como un milagro y se dio. Y llenazo. Y llenazo, y de ahí en adelante, gracias a Dios, no hemos parado y ha habido como
como un público que me ha seguido y ahora realmente me siguen también personas, hijos de esas personas o también gente joven porque han recibido clases mías. En fin, hay también toda como una generación que se acerca a los espectáculos y eso pues me encanta. Por ejemplo, te voy a mencionar, ahora tenemos a Rodrigo Durán Gayer en la obra y yo trabajé originalmente con su madre primero en Tierra Negra, con Ivette Gayer, que además es una gran ceramista. Trabajé mucho tiempo con doña Carmen Munster, que es la abuela de Bueno. Rodrigo, y trabajé también con su papá. Entonces ahora es como cuando lo veo en el escenario, siento como algo paternal. Claro, además Porque sí. imagínate. Ay, qué lindo. No ven por aquí, pero Luis Carlos se emocionó un poquito. Ujú. Tiene anteojos, pero puedo ver su emoción y es que no es para menos. La verdad es que te ha tocado además decir esta frase ya muchas veces, lo que acabas de decir, que en paz descanse. Has Ajá, tenido, exacto. has dejado ir ya muchos amigos, Muchos. mucha gente conocida. Escuchaba por ahí en una entrevista que la primera persona del medio teatral en Costa Rica que vos conociste fue Mariano González. A Mariano González y Ajá. después a Roxana Campos y a Álvaro Y a Álvaro Marenco, que Marenco. estaban Ajá. recién juntados porque después se casaron. Ajá. Y estas personas se han ido. O sea, Sí. realmente Es así un montón más, ¿verdad? Te ha lo tocado en de los últimos así, años despedir un montón de muchos amigos. amigos. Inclusive hace unos meses atrás se me murió mi última amiga con la que yo comencé a hacer teatro. Ujú. Eh, ¿Qué te digo? Había hablado con ella por teléfono y me dijo, yo quiero ir a ver Cabaret y voy a reservar los boletos para ir. Y a los 3 días me llaman y me dicen que se había muerto, fíjate. O sea que fue un golpe tremendo. Ujú. También recordaba que la pasada temporada de Cabaret estuvo muy enfermo nuestro querido Eduardo Moshane, que Sí, ya nos dejó. exacto. Y también Pancho, Francisco Alpizar, uno de tus Sí, sí, amigos sí, más sí, sí. cercanos en este mundo del teatro, estuvo muy mal y lo veía antier en el ensayo allá en el Teatro Nacional, recordando un poco de eso y decirme, ahora sí la voy a poder ver, porque la vez pasada estuvo hospitalizado y muy mal, Así. ¿verdad? Y logró Cabaret es un poco recuperarse. complicada en ese sentido. Le decimos que tiene un poquito de yetita por ahí. Ajá, Pero sí, y Eduardo, imagínate que Eduardo fue, bueno, primero fue esposo de Rosana Campos muchos ajá, años y después fue el productor de un espectáculo que hice que se llamaba Fantasía Folclórica, claro. que era un espectáculo que duró 4 años en escena, que se daba todos los martes y era pues básicamente para el turismo, tuvo mucho éxito, se vendía en todo momento, inclusive en la temporada de lluvia que decíamos no va a venir de Dios, llegaba gente y Eduardo era el productor de esto y siempre era como el contacto directo que tuve durante mucho tiempo con el teatro y lo conocía desde hace Ujú, rato, ¿no? Como ujú, estudiante de teatro, etcétera. También ujú. fue una persona que me dolió muchísimo también que partiera. Ujú, sí, bueno, tal vez la gente más joven que nos está escuchando, muchos de estos nombres de pronto no le suenan tanto, pero estamos hablando de instituciones en el tema del teatro en Costa Rica. Y es que Luis Carlos Vázquez nace en 1951 en Colombia. Nacieron en Barranquilla Shakira, Sofía Vergara y Luis Carlos Vázquez. Vacilábamos ahora antes de Qué comenzar la risa. entrevista. No digas. Bueno, Bueno, genial. lo dije yo, tranquilos, no Mira, pasa nada, no lo dijiste vos. Barranquilla es una ciudad que parece mentira, pero primero que nada, lo maravilloso de Barranquilla es la gente, las personas. Ahora es una ciudad de unos 4 millones de habitantes con una gran prosperidad. Imagínate. Primer puerto, que te digo, de río, primer puerto de mar, primer puerto aéreo del país, de Ujú, Colombia. Y había un movimiento, siempre hubo un movimiento literario muy importante. García Márquez vivió muchos años ¿qué te digo? En Barranquilla. Iban a la famosa cueva donde iban todos los escritores, los pintores colombianos. Muchos pasaban por ahí a la cueva, que era como una especie de bar, donde prácticamente era la oficina de ellos. ujú, Y tiene una cosa cultural ahí muy, muy rara, muy caribeña ujú, y tiene un carnaval maravilloso que creo que es el segundo de Sudamérica. ujú, ujú. Sí, maravilloso. Y después de nacer en Barranquilla, Luis Carlos se va para Bogotá a los 3 años, me Sí, parece. fuimos a los 3 años Ajá. a Bogotá y fue una experiencia tremenda porque Bogotá está
a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar y veníamos de De la la parte de la costa. costa Ujú. y mi madre dejaba a toda su familia, bueno, mi papá también, pero mi madre en especial dejaba a todas sus hermanas y todo Qué y duro. llegamos a esta ciudad que hacía un frío tremendo y el abrigo y los guantes y ¿qué te digo? La El mal de elegancia de altura. Bogotá y de altura, porque es una Ujú, ciudad que siempre ha sido muy elegante, donde se habla un español muy bueno también, ujú. y ahí pasó mi educación Ujú, realmente. ujú. Después de eso, ya adulto, me parece, vas al DF, a México. Sí, ya, mira, cuando en Colombia hay una cosa ahí medio tradicional de que cuando terminas la secundaria te mandan a algún lado. Ujú, Yo estudié becado en el Colegio Lincoln de Bogotá, un colegio bilingüe muy importante. ujú, Y, y ¿sabes por qué me becaron? Porque cuando yo llegué al colegio, yo me cargué del grupo de teatro del colegio, teniendo 17, 16 años. ujú, Y en un momento dado el colegio se transformó en un colegio muy privado y había que tener una acción. Y obviamente mis padres no tenían para pagar una acción de tal colegio. Y entonces se llevó a la mesa directiva mi caso, ujú, y entonces la gente de arte, la profesora de arte, los profesores eh, me sacaron y tú sabes que los colegios gringos tienen eso del deporte o de las artes y toda ujú, esta cosa. ujú, Y entonces me becaron hasta que me gradué por el teatro, ¿verdad? Por algo que hacía pues casi automáticamente. Yo la ujú. primera vez que compré mi libro de teatro tenía 8 años. Y Y por ahí entonces, escuché que todavía lo conservas. sí, todavía lo tengo. Ay, qué cosa Y más es que, linda. vieras que fue muy curioso porque imagínate que comprar un libro a esa edad, o sea, que yo veo teatro en una ventana y pregunto y no lo puedo pagar. Y entonces me dice la señora, me dice, si quiere, lo va pagando como usted quiera. Y entonces yo, el día que terminé de pagar el libro, estaba encantado de la vida, pero para mis padres era como muy raro que yo hablara del kabuki, del teatro japonés y hablara de los griegos y toda la hora del almuerzo y decían, pero, o sea, es decir, pues mis padres no eran personas ignorantes ni mucho menos, pero pues no eran aficionados a las artes o intelectuales, ¿verdad? Entonces eso fue como sorprendente, la Ujú, verdad. ujú. Después veía por ahí que venís a Costa Rica porque tu hermana se casa con un tico. Sí, mi hermana estaba casada con un costarricense en Colombia, Ujú, estuvo casada con él y, y qué te digo, y él decidió en un momento dado volver a Costa Rica, volver a sus raíces. Él originalmente era de origen libanés, ajá, sus padres eran migrantes aquí libaneses, ajá, eh, y, y había trabajado mucho en Sudamérica en el tiempo esto de oro del petróleo ujú, y se había casado con mi hermana y en un momento dado decidió volver y yo estaba viviendo en México, pero mi hermana no le gustó para nada dejar a mis padres solos en Bogotá, porque nada más éramos dos hijos, ¿verdad? Ella y yo, ujú, y, y decidió traérselos para acá. Entonces, ujú, cuando yo regresé de México, yo no volví a Bogotá, sino a Costa Rica. ujú. Y ¿Qué la sabías primera, de Costa Rica? Porque me imagino que ya con carrera, algunos años ya de carrera, de estudio formal del teatro, también después de haber vivido en una ciudad tan, ¿verdad? en ese, Pujante y sí, intensa como el del ajá, DF, ajá. te dicen o decidís, me voy para Costa Rica. ¿Qué diablos es Mira, Costa sí, Rica, mira, verdad? fue un shock, realmente te digo, porque, a ver, yo había venido a Costa Rica acompañando a mi hermana a visitar a su suegra en Limón Mm, cuando yo tenía 12 años. Y te voy a contar una anécdota. Yo fui al Teatro Nacional de visita ajá. y me subí atrevidamente al escenario y me di la bendición. Ujú, a mí mismo. Y hasta el sol de hoy. Ujú, ujú. Hasta el sol de hoy, así es. Maestro, Y después y, volví. Cuando ajá, ya era adulto, ya había vivido en México. México en ese momento era una capital apenas de 8 millones de habitantes, no los 20 y pico que tiene ahora, ujú, pero era una capital de las más grandes de América Latina. Y, unos amigos de mi familia dijeron, no, que vaya a México. En México hay
mucha cosa, mucho movimiento, que vaya, que se puede triunfar, que no sé qué. Me dieron un montón de cartas, las cuales nunca encontré a los señores ejecutivos de nada. O sea, yo me decían, vuelva mañana, ya después ya me fui cansando, que dentro de 15 días que el señor no vio su carta, que el señor la vio, pero no lo pude recibir, va, todo esto que ya sabemos. Pero yo tenía una edad que no estaba dentro del teatro convencional, no estaba para Televisa ni para el teatro comercial, sino que estaba en grupos de vanguardia, ¿verdad? De otro tipo de representación, de otro tipo de manera de hacer teatro, donde se estaba tomando en cuenta mucho las técnicas de Grotowski, la cuestión corporal, la imagen corporal, en fin, había una vuelta al cuerpo del actor, que es el que dice Grotowski, que es la esencia del teatro, y, Sí, no tanto a la palabra, sino al exactamente, cuerpo del y no actor. tanto que mis papás, o sea, sus aspiraciones y mis amigos y todas las cosas eran, pues sí, hay el actor que vos tenés, el cliché del actor, de la telenovela o del cine, o, ¿verdad? Entonces, cuando yo regresé a Costa Rica, el movimiento teatral de Costa Rica obviamente no No tenía estaba nada que ahí. ver con esto. Estuve unos meses y al poco rato un amigo que había sido roommate en México mío me llama y me dice, el grupo Rajatabla y su director, que ya yo conocía por el Festival de Manizales, y me encantaba el grupo y fue sorprendente cuando vi por primera vez el trabajo de ellos, cuando vi por primera vez desnudos en el teatro, o sea, una serie de cosas que yo nunca había visto. Viene a vivir acá y yo te hablo para ver si quieres que hable con él, a ver si te recibe como asistente o algo. Yo le digo, bueno, dale, ¿verdad? Entonces, a la semana me llama y me dice, ya Carlos está acá, Carlos Jiménez, el conocido director Carlos Jiménez, y me dice, ya Carlos está acá, dice que sí, que te vengas y te mete de asistencia o te mete a hacer algo. Entonces regresé para México y regresé, mis padres habían puesto una cafetería acá, en el primer centro comercial que hubo en Costa Rica, que queda todavía frente a la Embajada Americana. Pero ahí no había nada, había unas canchas de fútbol y unos laboratorios y era la primera vez, la gente no estaba acostumbrada en Costa Rica a ir a centros comerciales como ahora. Sí, estamos hablando de Sí, 1973. 73. Entonces, ellos pusieron esta cafetería y yo hacía de mesero y entonces mis padres me dijeron, pero bueno, pero ¿cómo así? Le digo, yo he guardado todas las propinas y yo tengo para el tiquete para irme. Entonces, en cuestión de una semana, me fui para México y empecé a trabajar con Carlos y hacer asistencia y aprender, porque yo realmente no sabía, como que sabía en el fondo que podría ser, ahora te cuento por qué director, pero era asistencia de director, ¿verdad? Entonces había que los textos, que una cantidad de cosas y bueno, tuve que aprender a golpe de sol y de agua. Y, y y resulta de que era un movimiento muy político y Carlos Jiménez se mezcló mucho con este movimiento político de ese momento. Había como, digamos, un grupo que manejaba el teatro, un grupo de la UNAM, que entonces eran como los poderosos del teatro y todo, y viene este movimiento de izquierda, y ¡pam!, deportan a Carlos, y entonces yo quedo completamente en la calle, y además todos controlados por la policía, y el apartamento de Carlos Jiménez censurado, cerrado, en fin, algo fatal, la verdad, y, y, y realmente era como peligroso vivir. Empezaron a pasar cosas muy curiosas y llamé a Costa Rica y le dije a mi hermana, me tengo que ir, o sea, que te digo, me tengo que devolver porque... Y me dijo ella, bueno, pues voy a mandarte el tiquete como del lugar, te lo mando y volví a Costa Rica. Entonces estuve 3 meses en una, ¿qué te digo? En una cosa tremenda de depresión. O sea, no salía de la casa, no podía, hasta que en un momento dado dije, no puedo, o sea, si está acá donde estoy, yo voy a salir a buscar. Entonces me dijeron que había una escuela de teatro en la UCR, mi hermana había conocido en algún lado la hermana de Mariano González, y me dijo, mira, te tengo el teléfono de Mariano González, él trabaja con la Compañía Nacional de Teatro, viene de estudiar en México,
haz contacto con él y toda esta cosa. Y llamé a Mariano y me invitó a una función de Los Intereses Creados, recuerdo perfectamente. Y yo fui al teatro, tenía los boletos para entrar al Teatro Nacional y al final me quedé con ver con ellos, fui a los camerinos y conocí a toda la compañía, que quedaban pocos españoles en ese momento. Y porque la Compañía Nacional del Teatro se fundó con españoles, ¿sabías? O sea, que te digo, mandaron a traer todos los actores, los mandaron a traer de España, pero los actores, imagínate, en esa época, a los 3 meses todos se quisieron devolver. Solamente que se quedó Ángela María Torres y otro que se murió hace poco y no recuerdo el nombre, que no se devolvió a España, pero se demoró un poco más en irse. Fue marido de María Jiménez, ¿sabes? Esa cantante como flamenca, muy María Jiménez, loca, sí, claro. ¿verdad? Es decir, él fue el marido acá de ella y ¿Y por qué se quisieron ir? ellos porque no podían vivir en Costa Rica de hace 50 años, o sea, Costa Rica no era Madrid, ¿verdad? O sea, que te Sí, digamos por digo, un tema de carrera, de de carrera carrera profesional. de todo en Sí, de general, ¿verdad? vida. Entonces la Todavía compañía, de vida. gracias a Dios, se abrió Ajá. a que vinieran los que se estaban destacando a nivel de teatro, Roxana Campos del Castela, y así, ¿ves? Y se quedó un gran tiempo el director, don Esteban Pols, que era un gran director. Todavía a mí me tocó en una ocasión ver un espectáculo de él, ya él con 80 y pico de años en Madrid, excelente, sobre Shakespeare. Y bueno, los conozco a todos y empiezo como a hacer planes con ellos y aquí y allá, pero yo no cabía dentro, mi formación no cabía dentro de la Compañía Nacional de Teatro y yo ni lo querían intentar. Y entonces ya empezó lo de Tierra Negra y entonces empecé a aplicar lo que yo ya sabía, etcétera, etcétera. Yo no terminé la carrera de teatro en el Teatro Colón de Bogotá. O sea, yo llegué ahí y pasé la pasé todo, éramos un montón de aspirantes a la carrera, pero a mí me iba fatal en la parte de actuación. Y además había un bullying político, o sea, porque yo todavía estudiaba secundaria cuando fui a la escuela, yo iba a la escuela nocturna de teatro. Entonces había un bullying porque yo era el niño rico, supuestamente de ellos, del Lincoln. O Sí, sea, me becado. tiraban la puerta, entonces venía el bullying, ¿verdad? De la gente política, de la extrema Izquierda. izquierda, o sea, era algo muy revolucionario, una escuela que quedaba en el puro centro de Bogotá, público. Y un día le pregunté al profesor de vestuario y de escenografía, le pregunté, mire, Julián, a mí me va fatal con las escenas y yo no sé por qué me recibieron, o sea, porque los exámenes fueron muy, muy fuertes. Y yo digo, y me dice, no, es que recuerdas que estuviste una semana con un psicólogo, o sea, porque teníamos que pasar una prueba con Wow. psicólogos. Entonces, el resultado dio de todas las entrevistas con él y el análisis, porque era bastante fregado. Es decir, da que vos tenés capacidad de ser director o de ser un diseñador de teatro y que tienes una cuestión de liderazgo. Qué maravilla que Y te entonces pudieran eso detectar fue, eso. yo Qué dije, y que maravilla. además yo encontrara mi camino tan rápidamente, porque te encontrás tanta gente en el camino, ay, yo estudié Derecho porque mis papás no les pareció y no sé qué, yo luché contra viento y marea. Yo llegaba en la noche de la escuela de teatro y mi padre siempre me estaba diciendo barbaridades, se va a morir de hambre, ¿cómo se le ocurre estudiar teatro? ¿Y qué va a hacer con las clases tiene que estar despierto a las 7:30 para irse para el colegio, ni crea que le va, ¿verdad? Ya sabes. Y yo seguí para adelante. Es decir, eso a veces yo creo que es muy importante tener definido lo que querés hacer y no dar golpes o sentirse frustrado después, ay, yo quería hacer, pero no pude, o sea. Sí, Es tuviste decir, también la eso. suerte de encontrar desde muy joven lo que te apasionaba, lo que te Exactamente, movía el exacto. corazón, ¿verdad? Entonces, Entonces ya llegó un momento en que el bullying insoportable, el bullying político especialmente, y yo dejé la escuela y le mostré unos dibujos míos de diseño que yo había al profesor y me dijo, mire, usted quiere aprender lo que va a tardar en aprender 2 años en la escuela, véngase de asistente mío. Y entonces yo empecé por el vestuario y aprendí un horror, porque estábamos haciendo la muerte de un viajante con el TPB y él era el diseñador de vestuario, era un diseñador que había estudiado en España, premiadísimo, genio, además un genio. Y
Y entonces aprendí estaba puesto en la época de 1942 la obra. Entonces aprendí, había mercados en Bogotá de botones nada más, no te imaginas todos los botones en el piso, en frascos de vidrio, escoger los botones de 1942, las telas parecidas, aprendí realmente lo de los 2 años. Y mi única paga era el crédito en el programa. Y salieron los programas y yo estaba muy emocionado. Y le digo yo al profesor, a Julián Castellanos, que en paz descanse también, y le digo, Julián, no está mi nombre en el programa, o sea, no importa, pero te digo que no está. Entonces Julián fue a donde el director y me acuerdo perfectamente, le dijo, mire, yo lo tengo a él de asistente, trabajando de gratis, y lo único que yo le prometí fue el crédito en el programa. Tenés que repetir los programas con el nombre de él, porque si no, yo retiro mi nombre del programa, ¿verdad? Y te lo voy a cobrar también, porque entonces repitieron los programas. Entonces, ¿qué te digo? De ahí yo empecé ya como a moverme. Después, mi segundo apellido es italiano, yo soy de origen italiano por parte de madre, y empecé a tomar unas clases de italiano y aparece una modelo muy famosa negra que hacía teatro, ya había hecho Marazade, había hecho el personaje de Charlotte Corday, yo la había visto, dirigida ¿qué te digo? Y se me va a olvidar, no lo puedo creer. Bueno, ahora te digo por quién estaba dirigida. Y me toca de compañera la modelo que entra, negra, espectacular, pero espectacular, de 1,80 y se sienta al lado mío. Y nos empezamos a hacer amigos. Y ella le cuento que yo pasé por la escuela de teatro, que no sé qué, que estoy haciendo el tiempo, no sé qué. Entonces ella me dice, mira, hay una reposición del túnel que se come por la boca en el teatro, ¿qué te digo? En el teatro, pues estoy con la memoria y tal vez tantas emociones. Muy temprano. Sí, Y han estado ensayando en muy el tarde. local, el teatro del local. Y, y le digo yo, sí, me dice, sí, si quieres yo te recomiendo para que vengas, yo voy a estar y no sé qué. Y me dice, mañana a las 6 de la tarde en el local. Entonces yo fui, entré y el director me ve de pies, le dice ella, mira, este es el chico que quiere estar en teatro, que no sé qué. Y yo tenía en ese momento 18 años. Y entonces él se queda mirando y me dice, yo no sé, a mí es que esta gente está muy joven y después no quiere venir a los ensayos y aquí no pagamos un 5, aquí lo que hay es trabajo nada más. Si usted quiere, siéntese ahí. Y ahí me dejó sentado 8 días. Yo iba todos los días a las 6 de la tarde, llegaba en punto, ¿me entendés? Él entraba, me veía que yo estaba sentado y se echaba la obra, el ensayo de la obra. Y un día me dice, entre. Y yo me sabía la obra, si había Sí, estado claro. 8 días sentado ahí, ¿me entendés? Yo me sabía la obra y me dijo, bueno, sí te quedas, pero acordate que no hay plata, no hay nada y tenés que estar aquí. Entonces, y después nos invitaron a representar a Colombia al Festival Internacional de Manizales, que era el gran todo el mundo iba en carro, en camiones desde la Argentina hasta Manizales, allá arriba, porque era el primer festival de teatro internacional de América Latina. Entonces, ahí se me abrió todo un mundo porque había puras personalidades importantes de América Latina. Y entonces ya de ahí en adelante yo dije, sí, realmente este es mi mundo. Esto es lo que yo quiero hacer. Y luego enfocarme hacia la dirección, que tampoco es fácil, ¿verdad? Claro. Pero tengo esa cosa, yo digo siempre, Nati, que es un don que Dios me dio. No lo aprendí de ninguna parte, ¿verdad? Y bueno, y que tuviste la suerte que alguien te marcó el camino, porque Sí, hubieras podido perfectamente frustrarte, decir, yo no sirvo para actor, ya salgo por aquí, voy a ver qué hago en mi vida, y hubieras sido probablemente una persona muy infeliz, ¿verdad? Pero bueno, encontraste ese camino. Antes mencionaste, sé que, a ver, para hablar con Luis Carlos Vázquez podríamos hacer horas de conversación porque realmente su carrera y su experiencia de vida da para muchísimo, pero mencionaste un punto que no quiero dejar por fuera antes de hablar ya más de los años pues, más recientes y es el de Tierra Negra.
¿verdad? Creo que tal vez mucha gente joven no lo conoce. Yo inclusive llegué a tu carrera a los 2000, a inicios del 2000, cuando yo estaba ya en la universidad. De esto recordaba que en mi anterior proyecto de vida, Red Cultura, tuviste Sí, sí, inclusive un sí, blog, sí. recordé Un bastante blog que y empezó con nada. sí, Yo decía, 200 personas, 60 personas me están leyendo. Y hice un artículo sobre Nanda Yure Harley, sobre la ajá, sí, coreógrafa y bailarina, y subió a 60,000. Entonces ajá. fue con mucha emoción. Sí, sí, eh, sí. Eran experimentos en esa época. Yo también estaba en la época de experimentar. Bueno, creo que continuamos en mi vida, pero sí yo llegué ya a la época en la que Luis Carlos, pues, hacía ya estaba como en otro tipo de espectáculos, aunque siempre manteniendo la esencia, pero me interesa mucho que hablemos de ese proyecto porque marcó una época en la historia de Costa Rica, en sí. la historia del teatro, en la forma de hacer teatro, de concebir teatro. Y esto también me ha parecido siempre muy interesante, que el teatro de Luis Carlos, a ver, tiene un sello, ¿verdad? Uno cuando va a ver un espectáculo y no sabe quién es el director y lo ve así y sabe algo más o menos de los directores de Costa Rica, dice, ah, esto es Luis Carlos, ¿verdad? Porque hay mucha espectacularidad. Él construye unas imágenes hermosísimas, ¿verdad? Casi que coreográficas. Esto es como ver danza, ¿verdad? Buena danza, así, unas coreografías divinas. Pero además siempre hay un trasfondo importante a nivel del contenido y eso me encanta Mm, destacarlo porque a eso fue Tierra Negra, ¿verdad? O sea, estábamos en una época en la que América Latina estaba con mucha convulsión política y social y eso fue también Tierra Negra, ¿verdad? Como venir a decir el teatro está aquí y sirve para esto, ¿verdad? Que también había otro movimiento en Costa Rica que lo hacía, pero Tierra Negra marcó historia. ¿Qué representa en tu memoria, en tu carrera? Tierra Negra cuando volvés a esa época? Mira, esa pregunta me parece fabulosa, te digo, porque sí es cierto que marcamos una época. No voy a decir, no marcamos, Ah, no, sí. mira, marcamos una época increíble. El país hacía otro tipo de teatro completamente diferente. Eh, Me costó, los compañeros que logramos, nos costó, fueron 16 personas. Yo acabo de regalar a la MAE se llama, Sí, la memoria de las artes la Memoria de las escénicas. Artes Escénicas, todas las solicitudes de las personas que se acercaron Qué bello. Ujú. a ser miembros de Tierra Negra. Me acuerdo que eran, Como creo que audicionar eran o 16, hacer. sí. Ujú. Este, y había gente muy importante, estaba Ana Cristina Rossi, Diana Ávila, Maritza González, dos Arieles del cine mexicano, en fin, eh, gente muy importante en ese momento, que ha sido muy importante, Eugenia Chaverri, Vicky Montero, Ujú. entre otras, Eugenio Arias, que se murió en un accidente grave y sería en estos momentos uno de nuestros grandes actores, en fin, y les costaba trabajo. Las chicas que ya estaban en la Escuela de Artes Dramáticos como Eugenia Chaverri, Ivette Gayer, la mamá de Rodrigo, Vicky Montero, empezaron a decir los de las escuelas que la escuela tradicional, que yo iba a ser nocivo para su formación, que lo que yo estaba planteando, es decir, no se sabía si eso era teatro o no teatro, que cuidado, entonces empezaron a cuidarlas en exceso, entonces ponían clase a la hora del ensayo de Tierra Negra y estas hacían el presente y se escapaban, ¿verdad? Y ahí empezó a nacer Tierra Negra y siempre el asunto político de ese momento, porque yo venía influenciado por el teatro político colombiano, es decir, Ujú. por la creación colectiva que viene o que nació en Colombia, por todos estos grupos, por Manizales, en fin, y, este, y empezó a crecer. O sea, hicimos la primera obra, como te dije al principio, a las 10 de la noche en el Arlequín, y después hicimos una gran gira por todo el Atlántico, perdón, por todo el Atlántico, hasta en Burrocar andamos, nos presentábamos con lámparas de canfín en los campesinos de las bananeras cuando vieron Invasión, nos recibieron muy bien en un teatro y todo. Cuando terminó la obra nos echaron completamente, nos dijeron, ustedes no se pueden quedar a dormir aquí, hasta aquí terminó el patrocinio, esto es un ataque a la United Fruit Company. Nos tiraron en un tren y yo me acuerdo ir en un tren hasta Río Frío, que en ese momento me parecía lejísimos,
que íbamos, Tierra Negra, era la última parada de Río Frío, Tierra Negra y las prostitutas que iban el día de pago para las bananeras. Y parar ahí en Río Frío, ¿dónde vamos a dormir y qué vamos a comer? Ni nada, porque por hacer el tipo de teatro que hacíamos. Y al primer año nos premiaron como el mejor grupo de teatro del país y después apareció el Festival de Caracas y yo les escribí al Festival de Caracas y les expliqué lo que estábamos haciendo, lo que hacíamos y ¡pam! Nos invitan a Caracas internacionalmente. Entonces el grupo en ese momento ya a los 2 años ya tenía una gira internacional y ya empezamos a hacer otras Que en obras y todo esto. Caracas, a ver si recuerdo bien de todo lo que leí y vi por ahí, el tema de unas bombas. Ah, no, en Manizales pasó, Manizales. cuando yo Ok. trabajé en el local, Colombia. Uh-huh. en el teatro local, Eso fue en el hacíamos una local. obra así que se llamaba El túnel por la boca, que era un nombre que tenía, se quedó nombre, era una obra originalmente de Jodorowsky, Uh-huh. ¿sabes? Jodorowsky, que es muy Uh-huh. famoso. Sí, sí, sí. Todo mucha gente lo sigue y ha hecho cine y todo esto. Y hicimos esta obra y esta obra era eminente política porque denunciaba la tortura en ese momento en Brasil, en Argentina, la matanza de los judíos en las cámaras de gas, en fin, todo era algo muy contestatario, muy fuerte, Uh-huh. perdón, muy físico también. Tocábamos a la gente al principio, esto era tremendo. Entonces, Ahí eras actor. sí, Uh-huh. sí, todavía no hacía dirección. Dirección. Uh-huh. Y después entonces nos invitan a Manizales y el grupo maoísta se toma el teatro y pone una molotov en la puerta del teatro y estábamos adentro nosotros, la puerta cayó, yo me acuerdo del Mumarascal, Qué la locura. tierra, y entran aquella gente, todos con el librito rojo de Mao, y se acomodan y no dejan entrar a nadie, sino solamente los maoístas. Y el director nos dice, bueno, yo no les voy a decir que la situación está fácil, puede pasar cualquier cosa con esto, pero la quieren hacer y nosotros estábamos tan comprometidos, chocados, tan comprometidos también con lo que estábamos diciendo, que nos tiramos el espectáculo. Y ellos estuvieron todo el rato con el librito de Mao haciendo toda la obra, haciendo un ruidito y así nos echamos la función, ¿verdad? Y no aplaudieron ni nada, simplemente se salieron. Era porque ellos no estaban de acuerdo con el mensaje. Si bien el mensaje era de izquierda, obviamente, la izquierda colombiana estaba muy dividida en ese momento. La línea Moscú, la línea Habana, la línea Mao. Entonces nunca logró realmente la izquierda. No sé si ahora estarán, bueno, tienen el primer habrá presidente de sola, izquierda. sí, exactamente, pero en ese momento estaba todo muy fragmentado. Y entonces todos iban como en contra de todos. Eso no Sí, sí, podía no producir podían. nunca una unión, una cohesión para producir un cambio. Y volviendo a Costa Rica, todo el trabajo de Tierra Negra, y hablando de eso, porque que recibieras un premio del Estado a 2 años de fundado un grupo. Al año fue el Al premio, año, sí. ok, al año de fundado un grupo, creo que nos dice algo de nuestra Oh, nos democracia, marcó, sí. de Costa Rica. Sí. ¿Alguna vez sentiste miedo? ¿Fuiste censurado o pasó algo que No, vos digas? en esa época para nada fuimos censurados, o censurado yo. Ujú. Yo he sido censurado en otras ocasiones. Ajá, Ahora tal vez con estos años lo podría ir medio contar un poco, ajá. pero si se propone la gente censurarte en Costa Rica o la gente que maneja los gobiernos o algo, es Ajá. posible también. Ujú. No es como que somos con una gran libertad de pensamiento y Ajá. todo eso. No, ¿En hubieron en qué momentos. has sido censurado y en qué momentos? Yo creo que ya estás más allá del Bueno, bien y el mal, mira, sí, ya después de estoy más tantos allá del años de bien y del carrera. mal. Una vez, por ejemplo, queríamos hacer Antígona de Sófocles Sófocles. y y nos llamaron al ministerio, dijeron que yo era demasiado joven, que cómo se me ocurría que iba a dirigir Antígona, que si yo estaba pensando en los huevos del gallo, o sea, que te digo, y que del todo Wow. no nos iban a ayudar en ese proyecto, y así de claros y así de directos. Ese fue como el primer golpe. Después, Te puedes acercar un poco. Después que te digo, tuvimos otro con un espectáculo que celebraba
los 70 años de los primeros, se iba a empezar a celebrar el centenario del Teatro Nacional y se escogió Fausto porque con ese Fausto se estrenó el Teatro Nacional en 1892, si mal no recuerdo. Y en un principio se iba a hacer en concierto y doña Graciela me llama, doña Graciela Moreno, la directora del teatro, la famosa doña Graciela de Moreno, muy poco conocida. Y entonces me llama y yo le digo, doña Graciela, está trayendo un escenógrafo de Texas, uno de los mejores escenógrafos latinoamericanos que enseñaba en Texas. Está contratando cantantes profesionales, o sea, yo mejor le hago una puesta en escena de Fausto, porque va a gastar igual, y hicimos una... Entonces ahí hubo como muchas contradicciones, decían que no iba a tener la calidad porque no era con la lírica nacional y no era la sinfónica. Yo tengo entendido que doña Graciela pidió ayuda a todos y se la negaron, ¿entendés? O sea, como que no estaban de acuerdo con su casting, como que no les parecía, en fin. A veces las cosas para doña Graciela de Moreno no eran fáciles, ¿verdad? Entonces, pero ella decidió hacerlo y se empezó a hacer. Y hay una bajada al infierno de Fausto. Y aparecen en el infierno Cleopatra y ya hay una gran orgía en que al final como que la puesta en escena al final que estaban todos como desnudos y había físicos de gente gorda, de gente negra, o sea, no era como una cosa, era muy bello, pero eran como 100 personas Diverso. en escena, diversos, sí. Y, y y le molestó al personaje a un personaje que estaba ahí, entonces, un personaje poderoso de la cultura, no voy a mencionar el nombre, y y me llamó a la casa y me dijo que debería tratar de tapar esto, que por qué, o que cambiara la luz, o que los pusiera a oscuras, o que yo le dije, mire, todo el material mío, por mis benditos libros, todo sé de dónde salieron, son de los dibujos de Doré, de las esculturas, de no sé qué, todo eso está documentado por mí, no lo estoy inventando, además es tremendamente artístico, tremendamente plástico, es como si le fuera a poner un suspensorio a ¿qué te digo? Adam en la Capilla Sistina, ¿me entendés? Entonces, ¿qué te digo? Brasiera la Venus de Milo porque se le ven los pechos, o sea, ¿qué Claro. te digo? ¿Dónde está como la cultura, no? Entonces, Sí. el tipo me tiró el teléfono y su primer intento de que no, antes de esa llamada, o sea, él citó al director de la Sinfónica, al director de la Lírica, a un ensayo general y le dijo a doña Graciela que quería ver a ver si aprobaban que se hiciera o no ese espectáculo. Y al terminar, porque yo estaba atrás de la cuestión escuchando, al terminar le preguntó a Hoffman, que era el director musical de la Sinfónica, le dijo, ¿qué le pareció, maestro? Le dijo, pues esto tiene la calidad hasta mejor de las óperas que se han representado en el país, así que yo no tengo nada Nada que que decir. objetar. Entonces eso le cayó como un balde de agua al personaje, pero buscó el momento para censurarla ahí, que dijo que tenía que tapar y todo. Y de ahí se armó una enemistad tremenda y entonces cuando llegó otra vez a ser ministro de Cultura, censuró todos los proyectos en que yo estaba. Ya dijiste quién era. Entonces, si aparecía, es decir, si aparecía, ¿qué te digo? Mi nombre, pues siempre decía que no se podía. Nunca lo hicieron por escrito, porque yo creo que sabían que yo podía, pues, poner un recurso o algo de persecución. Claro, claro. ¿Ves? Entonces, todo era como por debajo de cuerda, ¿ves? O sea... Sí, has tenido... entonces han sido experiencias tu trabajo un poco ha jodidas. sido voz de muchos grupos discriminados de la sociedad, ¿verdad? Sí, sí, En sí. especial toda la población Sí, LGBT, exacto. ¿verdad? Ha sido realmente una de las personas de las pocas personas que se ha atrevido a poner estos temas en escena y de una manera artística siempre, pero a ver, normalizada, ¿verdad? Un poco Exacto, dándole exacto. voz y pues sí, también recuerdo muchísimo en los sectores más conservadores, particularmente la crítica
teatral, ¿verdad? Te trataba con mucha Sí, fuerza, el ¿verdad? único crítico Sí. trató pésimamente y lo peor de esto es que en esos momentos ninguno de nosotros escribía. Ahora tal vez si eso pasara, podríamos escribir y dejar también nuestra constancia. Él dejó Ujú. 2 libros. No, Andrés Sáenz, estamos Andrés Sáenz hablando, sí crítico dejó de La Nación. 2 libros escritos en que básicamente los patos de la fiesta éramos María Bonilla y yo. O sea, siempre todo era malo, era malo, era malo. Él escribió el término de ya Luis Carladas. Luis Carladas Ujú. y todo eso, pero resultó que se le devolvió el boomerang porque la gente venía a los espectáculos a ver qué era, a ver, ¿me Más entendés? bien te Es servía. que era tan malo, sí, que dice, ¿cómo es que este tipo dice que es tan malo que hay que ir a ver qué es esto? ¿Me Sí, entendés? sí, 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 Y sí. entonces Sí, se provocaba le ese efecto. volteaba Ujú, la tortilla y él lo hacía, mira, muy consciente de joder, ujú, realmente de joder. ujú, ¿Ves? O sea, ¿qué te digo? Y también era el crítico de música y los músicos también tenía problemas con los críticos, ujú, se peleaba en los cafés y en Chelles y en todos los lugares con otros actores, tenía demandas por parte de los otros actores por agresión. En fin, era un personaje muy difícil de manejar. Nunca contesté nada, ¿me ujú. entendés? Hace unos años, ¿qué te digo? Sí escribí algo muy duro en el Facebook, ¿me entendés? Que no sé si lo leería o no lo leería el señor, pero sí dije, Ujú, no lo voy a esta vez, no, no, es decir, me acordé de esto y escribí algo ujú, bastante lacerante, ujú. Todo ¿verdad? esto lo menciono más allá para entrar en, ¿verdad? No, Pero no, han no pasado queremos. también escenas de que nos han dicho que no las pueden hacer. Ajá, Drácula, acordate que tuvimos ajá, que cambiarle. ajá, cierto. Edipo Rey tuve que cambiarlo. Ajá. Este, hay como una doble moral a veces también, ¿verdad? O sea, A ¿qué veces te no, digo? muy, muy a menudo, ¿verdad? En Costa Rica Sí, es decir, hay algo hay un como que sector muy está conservador que. really deep inside. O sea, Ujú, que te digo, hay algo como que ha variado, ¿me entendés? Pero porque ahora esta revolución de todo lo que ha pasado, que pasa en el claro, mundo, de la todas lucha por estas. la igualdad de derechos. Ujú, Exactamente. Entonces, es decir, ya la gente es como que se cuida más claro. de hablar y Sí, y de tal vez no haya criticar. más apertura, pero la gente se cuida más Sí, a la pero sí hora me ha de. tocado momentos duros. Yo creo que esos momentos duros también me han hecho más fuerte. Ujú. Te ha tocado ver mucho cambio social en el país Mucho y también cambio. en el teatro Y a nivel costarricense mundial y también. a nivel O mundial, sea, me han sí. tocado muchas cosas Te han tocado muchas cosas. increíbles. ¿Qué pensás del teatro actualmente en Costa Rica? ¿Qué momento está viviendo el teatro? Yo lo veo más que nada desde el punto de vista de los actores con que yo esté trabajando Ujú, y con los que me ha tocado trabajar. Mucha ujú, gente de menos de 30 años o un poquito más de 30 años, creo que es una generación muy talentosa la que viene. ujú, O sea, es decir, yo tengo gente en Cabaret y en Rieta y todo lo que he hecho en los últimos años, Sueño una noche de verano, que la gente se ha superado a lo que éramos hace tanto tiempo. Es decir, hace cuánto tiempo no podríamos soñar ni siquiera con Cabaret o soñar con Henrietta. Ahora la gente se está preparando, están cantando. Y yo esa generación de gente que quiere surgir, eh, creo que esa es la que puede salvar el teatro. A nivel político, público, creo que está difícil la cosa. ¿Me entendés? Por la cantidad de trabas, por la cantidad de leyes nuevas que no se permiten contrataciones, que aquí, que allá. Es decir, todo eso va a ser muy duro de pelar. ujú, Pero sí creo que en el talento de la gente que viene a Costa Rica. Por ujú, ejemplo, ya hablando de gentes que no vienen desde las universidades o el Taller Nacional de Teatro, etcétera, este, yo tengo un grupo de teatro de Moravia gratis que apadrina la municipalidad. municipalidad de Moravia. Y de repente, creo que te conté el otro día, vinieron 40 personas a conformar el Ujú, grupo. Ahora quedan menos, ujú, pero era sorprendente porque la mayoría vinieron porque están interesados en el teatro musical, ujú, en el musical. ujú, Todos están aprendiendo a cantar, que te digo, unos cantan, otros hacen otro tipo de baile, es decir, vinieron más hacia eso, claro que el curso es más amplio en ese sentido, porque al encontrar tanto talento, yo me reto,
mí mismo, entonces trato de enseñar, no soy para nada egoísta, Ujú, todo lo que pueda. Así que yo creo que las manos está en la nueva generación que viene. ujú. Sí, sin embargo, bueno, como bien lo decís, el teatro en Costa Rica está pasando por un momento, por lo menos a nivel de intérpretes, ¿verdad? Que quizás es como nunca antes. A ver, tenemos intérpretes buenísimos, muchos que se están superando cada día y mucho más. Sin embargo, creo que es importante también apelar a que esos espacios desde el Estado no se pierdan, ¿verdad? Porque Exacto, también hay una exacto. enorme responsabilidad con toda la Ojalá. cantidad de Sí, estudiantes que tenemos gradúan las universidades, universidades. que también ha sido crítico del papel de las universidades en la actualidad, ¿verdad? En otros espacios lo hemos conversado. Sí, sí, realmente creo que las universidades de todo corazón tienen ¿qué te digo? Modernizarse, digamos, entre comillas, ¿verdad? Tal vez no es exactamente el término, pero sí tienen que entrar en darse cuenta que el mercado está cambiando, ¿verdad? Que hay como una flexibilidad, que hay otras cosas a las cuales hay que dedicarle el tiempo. Porque el público lo Sí, demanda. hay una gran mayoría de personas que estudian y que tienen títulos y doctorados y todo, no, eso me parece bien también, Ujú. ¿verdad? Los académicos. Ujú. Pero es más académico, es Ujú. más para quedarse de profesor o que es el candidato para ser un profesor de una universidad, Ujú. ¿me entendés? Por lo menos antes, hace unos años atrás, varios años atrás, la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Arte Escénica y la Escuela ¿qué te digo? Perdón, la Escuela de Arte Escénico y la Escuela de Artes Dramáticas eran diferentes. Los profesores que teníamos en la UNA eran diferentes. Teníamos a Ricardo Blanco, que venía del Berliner Ensemble, ¿qué te digo? De Alemania. Teníamos gente que venía de Chile. Teníamos era otro plan diferente. Ahora mucha gente de la UCR ha ido a ser profesor de la, de la Universidad Nacional. Ujú. Entonces, ¿qué te digo? Yo creo que en las grandes ciudades es muy raro que te digan qué título tiene en teatro. O Ujú. sea, ¿es usted licenciado para dirigir? ¿Para qué? Llamar a dirigir. Ujú. Eh, entonces, es decir, van con profesores, con profesores privados, van. Ujú. ¿Ves? Y aprenden un montón y están años en escena o hacen meritorios también, ¿verdad? Hay muchas cosas que se aprenden como meritorios en Ujú. Europa y en Ujú. otras partes. Entonces yo creo que sí deberían poner un poquito Ujú. atención en que hay que modernizar los planes y hay que actualizarlos más. Luis Carlos, ya para ir concluyendo, hablar un poquito más de cabaret, que es el tema principal que nos convoca el día de hoy. Tenemos un mensaje de por aquí, por ejemplo, Rosibel Carvajal, que se incorpora Ay, al elenco de cabaret, una actuación que está siendo maravillosa. Realmente, mm, Rosibel se incorporó también este año a Henriette, ha sido maravilloso, una incorporación maravillosa del director, un excelente y carismático director y un equipo de trabajo maravilloso, nos dice ella. Y también David Zúñiga nos dice, aquí en sintonía iremos a ver cabaret de parte de este aprendiz de teatro con 2 obras de teatro. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el mayor reto de retomar este cabaret? bonita pregunta. A ver, yo en 1900, no sé si es el 88 o el 98, leí un Time Magazine sobre la reposición de Sam Méndez de Cabaret. O sea, ¿qué hizo Sam Méndez? Sacó Cabaret de la superficialidad en que se habían hecho otros montajes. Es decir, la película marcó una pauta y fue un éxito total, ¿me entendés? En esa época yo debo haber tenido ¿Te acordás cuando la viste? 20 años, una cosa Ajá. así, ¿verdad? Y, y y siempre decía, bueno, qué curioso, que como que estaba marcado ahí algo que, y leo el Time Magazine y digo, qué dicha poder tener la oportunidad de hacer cabaret, ¿verdad? Y pasaron los años y un día me llama Joey Steiger y me dice, es que nosotros queremos hacer cabaret. Le digo, ¿qué? Y entonces apareció alguien que tenía una traducción hecha, las cosas estaban, ¿verdad? Y siempre, ¿cuáles son las características de un cabaret? Las pantominas sexuales, la homosexualidad, lo político, la farsa, la caricatura política, Ujú. la música, ¿verdad? Lo irreverente. Ujú. Y la primera vez yo creo que estuvimos a la altura
pero esta vez hemos hecho como una incisión más profunda en la obra. ¿Te parece? Sí, En esta temporada sí, en en esta particular. temporada. Entonces hay ciertas imágenes que le dan un carácter un poco más Político. político, y también cambios importantes. O sea, no me ha dado miedo como, es decir, la obra pasa en un cuarto y en el cabaret, en un cuarto y en el cabaret, en el cuarto. O sea, que te digo, hemos hecho algunos cambios, hemos creado una multitud que huye cuando ya viene la cuestión de la cosa crucial que pasa en Berlín, es la quiebra de los cristales cristales, de rotos. los cristales rotos. Entonces es como una multitud que empieza a huir de Berlín. Entonces eso no lo teníamos en la primera vez, ¿ves? Entonces, es decir, eso, por ejemplo. Tenemos una caricatura de Hitler también, y al final pues hay una sorpresa que no voy a contar, pero sí ha sido, si no tomas la obra como un reto en cada reposición, se queda estancado. Para mí sería muy fácil decir, bueno, igualita, copiémosla igualita. Yo te juro, Nati, que yo no he visto el video de Cabaret. Carla me lo mandó y yo no lo he visto, porque en 4 años hemos cambiado, en 4 años nos hemos enriquecido más, ellos han crecido montones. ¿Me entiendes? Los conozco mejor a todos, ¿me entiendes? O sea, he trabajado con ellos miles de veces, les he dicho al sitio, y esto, y vamos, y confianza. Es decir, yo he entrenado ese equipo de una u otra manera. Y ha sido en que han estado en Henrietta, no han estado, ¿me entiendes? Aquí tenemos gente de que cuando hicimos la primera vez Cabaret no cantaban en el coro, ¿me entendés? Ahora hay uno de ellos que es protagónico. ¿Ves? O sea, en fin, ellos mismos han invertido en su formación. Ellos iban a tomar Tiempo clases de y dinero. canto, exacto, tiempo y dinero, canto, clases de danza. O sea, ¿qué te digo? Y eso es maravilloso, realmente, maravilloso. ¿Y qué representa para vos llegar a 50 años de carrera presentando Cabaret? Bueno, representa muchísimo y que casualmente era algo que me gustaría hacer. O sea, cuando me dijeron que se iba a hacer, no sé, que hemos esperado largo rato, esta reposición, yo estaba fascinado y estoy más fascinado con los resultados. Modestia aparte, creo que tenemos un espectáculo increíblemente bello y que no se lo pueden perder, porque ya va a formar parte de la historia de los espectáculos de este país, sin lugar a dudas. Maestro, para Expresivo es un gusto tenerlo una vez más dirigiendo con nosotros. Yo también me emociono un poquito porque creo que Luis Carlos Vázquez es una página de la historia del teatro de Costa Rica y es justo reconocerle ese aporte importante que ha venido a hacer y todo lo que ha ido aprendiendo de proceso en proceso también. Así que para Expresivo es un placer. Este es un trabajo de aprendizaje constante. Gracias. Así es, aprendizaje constante y creo que todas las nuevas generaciones tenemos todos mucho que aprender y le debemos mucho al maestro Luis Carlos Vázquez. Así que si no quieren perderse esta gran producción, los invitamos a estar en el Teatro Nacional a partir de pasado mañana viernes 17 de noviembre. Son solamente 8 funciones las que vamos a tener de Cabaret, 4 un fin de semana, 4 el otro fin de semana. Y hay muchos boletos vendidos también. Así ya tenemos cerca pónganse del 40% de la taquilla vendida. De verdad, cuando les decimos corran a comprarlas en www.expresivo.cr o en la boletería, tanto aquí de Teatro Expresivo en Momentum Pinares como en la boletería del Teatro Nacional, que también allá tenemos compañeros trabajando duro para que ese teatro esté repleto y para aplaudirle sin duda al elenco maravilloso que nos está acompañando y a todo el equipo detrás de esta gran producción, que tengo que agradecer enormemente a todo el equipo técnico, tanto del Teatro Nacional como del Teatro Expresivo, a nuestras compañeras de producción, a todo el equipo que está tras escena, que es un montón de gente que no se ve normalmente, a todo el equipo de gestión del espectáculo que están como locos trabajando en la comunicación, en la
la publicidad, en la gestión de públicos, de audiencias. Esperamos tener una temporada de verdad muy nutrida y, como les decía, no solo para aplaudirles a todos ellos, sino para aplaudir a este caballero por sus 50 años de Muchísimas carrera. gracias, Nati. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y te repito, este es un trabajo constante como los médicos. Y los médicos no se actualizan, es decir, y el director es una especialidad. A partir realmente es un oficio bastante joven, bastante nuevo en el teatro. Creo que el primer crédito se da en 1930 de un director de teatro. Entonces, es decir, y es una especialidad ahora. O sea, que usted no va al especialista de los ojos a que le ve el estómago. Entonces, aquí estamos, sobre la marcha. Así es. Y muchas gracias de veras al Expresivo por invitarme y a estas obras que gracias a Dios siempre he querido hacer. No he hecho nada obligado en mi vida. Así que los esperamos en Cabaret, de verdad que no se van a arrepentir. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron hoy. 1 hora exacta de entrevista. Muchas gracias a todos. Hoy queríamos dedicar un poquito más de tiempo del que normalmente dedicamos porque la figura del invitado lo merecía. Así que gracias a todos por habernos escuchado. Si les gustó la entrevista, recomiéndela por ahí. Y nos vemos entonces en el Teatro Nacional a partir del 14 de noviembre con Cabaret. Que tengan un bonito día. Hasta luego. ¿Sí entró gente a verla? Sí. Ay, no puedo cerrar aquí. Ay, siempre pasa esto. Vieras qué raro. Yo sé que todavía están algunos por ahí conectados, pero es que a veces pasa un problema técnico con mi computadora, que es que se queda pegadilla. Pero la vez pasada hicimos esto. Hay que darle un chuzazo. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno que tengan este espacio. Auxilio, socorro. Se queda ¿Qué pegada. quieres cerrarla? Sí.